Saludo con mucho gusto en esta noche de miércoles a la doctora Lori Ann Jiménez Fibi, que es jefa de Laboratorio Genética Molecular de la Universidad Nacional. Doctora, muy buenas noches, qué gusto saludarla. ¿Qué tal? Muy buenas noches, el gusto es mío. Doctora, regresa el COVID, vuelven a incrementarse los casos. Hay quienes ya mencionan que estamos en el umbral de la quinta oleada o el quinto rebrote, como dicen también. Sí, bueno, estamos ya más allá del umbral. Estamos, de hecho, ya transitando por la quinta ola. Estamos en un repunte ya marcado que está afectando por lo menos a 16 estados de la República, con repuntes ya pronunciados. Esto es más de la mitad del país, o la mitad del país ya está con repuntes significativos. Y pues sí, efectivamente, ya estamos dentro de la quinta ola. ¿Esto está ocurriendo en México, pero también en todo el mundo, doctora? No, no en todo el mundo. Está ocurriendo en algunas regiones aisladas. Es decir, está pasando ahorita, las regiones principales que tienen repunte son el continente americano en general, Norteamérica, Sudamérica, Centro y Sudamérica, están teniendo repuntes. Hay ahorita, se estancó, vamos a decir, el descenso en Europa, y parece que está como en una meseta en donde no disminuye y no tiene todavía una tendencia clara al alza en Europa, pero ahorita está centralizado básicamente el repunte al continente americano. Doctora, si en todo el continente está este repunte, ¿en México se pudo haber evitado? Sí, desde luego. Es que muchos de los errores que se han cometido, por ejemplo, hay un país en donde no está mostrando repunte y de hecho sigue en descenso todavía todos sus indicadores, y eso es Canadá. ¿Por qué la diferencia? La diferencia es porque se siguen estrategias diferentes, ¿no? Se pudo haber evitado como se pueden evitar los repuntes en adelante, es decir, ¿por qué en muchos países asiáticos en este momento? Porque necesitamos decir cuál es el virus que está provocando este repunte. Actualmente es una subvariante de Omicron, son 3 subvariantes de Omicron que se están propagando alrededor del mundo. La que está provocando los repuntes en América es la subvariante que se conoce como BA2.12.1. Esta subvariante es responsable de los repuntes actualmente en el continente americano. Pero hay otras 2 subvariantes que son todavía más transmisibles que BA2.12.1, que son BA4 y BA5. Estas están circulando, por ejemplo, ahorita, uno de los países europeos que sí tiene un repunte realmente serio es Portugal. Y en Portugal tuvieron un periodo muy corto de esta subvariante que nos está afectando, y después tomaron su lugar las subvariantes BA4 y 5. Entonces, pero vamos a poner, hay países como Japón que ya tiene circulando las subvariantes BA4 y 5 y sin embargo no muestra repunte, queriendo decir que sí es la entrada de las subvariantes, estas que son más transmisibles, más evasivas de la inmunidad adquirida sobre todo a través de la infección previa, pero se pueden controlar los repuntes si se siguen las medidas adecuadas. El problema que nos está afectando ahorita, particularmente aquí en nuestro país, es que se ha manejado esta idea falsa. Como todo el mundo sabe, el subsecretario pues hace ya semanas había declarado prácticamente terminada la pandemia, ¿no? Hablando de que transitábamos hacia un estado endémico, lo cual es absolutamente falso, es una información que no tiene ningún sustento en la evidencia científica, ¿no? Y Ahora, hablando de esto y de quitar los cubrebocas en muchas entidades federativas, gravísimos errores que nos están llevando a tener un repunte aparentemente con miras a ser bastante significativo. doctora Jiménez Fibi, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en México a nivel de políticas públicas, pero sobre todo, qué es lo que podemos hacer los ciudadanos comunes y corrientes para enfrentar esta quinta oleada? Sí, exactamente, hay que hablar de eso. La gravedad de esta oleada va a depender
directamente de la cobertura de vacunación que tenemos y de la calidad de esa vacunación. Esto es algo que, bueno, los ciudadanos pueden hacer poco, así pueden hacer algo, pero poco al respecto. ¿Por qué? Porque, pues, es decir, si han decidido no vacunarse, lo que pueden es acudir a vacunarse, ¿no? Pero en realidad la cobertura de vacunación tiene más que ver con la política de la estrategia de vacunación contra COVID-19 que con la decisión de la población, ¿no? Pero, sí, de hecho, la magnitud y la gravedad de esta ola va a tener que ver con la cobertura y calidad de la vacunación, pero también en gran medida del comportamiento de la población. Y lo que la población necesita hacer es regresar a la práctica correcta del uso del cubrebocas en los espacios públicos. Esto es algo que es indispensable. Fue equivocado el mensaje de Claudia Sheinbaum y de muchos gobernadores en diferentes entidades federativas de decir que ya se podía desechar el cubrebocas o que ya no era indispensable. Hay que seguirlo utilizando. Perfecto. Doctora, yo le agradezco sobre todo que nos acerque a estas medidas que nosotros podemos adoptar y, si usted lo permite, seguimos en contacto. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Muy buenas noches. Vacunarse, si está en nuestras posibilidades, vacunarse y también no olvidar las medidas que ya conocemos y entre ellas, por supuesto, el uso de cubrebocas.